Cuando ya vivo con él, yo descubro que él era un ladrón. Descubro que él tenía otra persona. ¿Y cómo te das cuenta? Él consiguió una vecina. Y desde ahí para acá las cosas empeoraron ya. O sea, llevaba al amante a tu casa. Cuando él ya llegaba, el papá tenía la cara rasguñada, la mamá un ojo negro. De una dije, no puede estar lejos de la casa. Imposible. Él no sabe cuidar a mis hijas. Le dije, su papá me aburre. Y él me dijo, ay, a mí no me hable de esas cochinadas. Yo lo sigo con la escopeta. Él se queda de frente, él me mira de frente. Pero él no creyó que yo iba a hacer eso. Como el diablo. Porque me dio un vuelco total. O sea, es algo feo. Y yo fui a buscar a la policía. La niña menor le dijo al policía, no puedo creer que mi mamá haya hecho esto a mi papá. He descansado en este lugar. He tenido paz. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy estamos otra vez desde aquí, desde Bogotá, desde la cárcel de mujeres, El Buen Pastor, que precisamente queda aquí en la capital colombiana. Hoy tenemos una historia, como siempre, bastante interesante. Vamos a hablar con Janet Páez, una mujer que está pagando una condena de 18 años por haber acabado con la vida de su esposo. Janet, gracias por aceptar esta entrevista con Conducta Delictiva. Gracias a ustedes de pronto por darnos la oportunidad de que nuestra historia quede como un ejemplo de vida para la juventud y la sociedad, ¿cierto? Para que no caigan en estos errores. Entonces es fuerte, son historias fuertes, la mía es muy fuerte y no me gustaría que ninguna criatura en el mundo la vuelva a repetir. Ahorita que te estábamos saludando, comentábamos, y yo le decía a Michelle, wow, yo creo que no habíamos tenido un personaje como tú. Me recuerdas a, no sé, a mi cualquier tía, cualquier mamá. Sí, claro. Vamos a ir hablando de este tema porque estás aquí, estás por un homicidio agravado impresionante que pues cuando nos enteramos de lo que había pasado pues nos causó bastante intriga. Vamos a ir resolviendo esto, pero primero cuéntanos un poco, tú, ¿cómo era tu vida antes? ¿A qué te dedicabas? Soy la mayor de 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. Mi padre y mi madre son casados por la Iglesia Católica. Somos unas personas católicas, pero me crié en una infancia buena porque fue con papá y mamá siempre acompañados con ellos y mucho trabajo de campo porque de igual manera soy del campo. Entonces, con papá me dediqué al trabajo de campo para ayudar a sacar a mis hermanos adelante. ¿En dónde naciste? Yo nací en el municipio de Mesetas. Meta. Sí, señora. Llanera. Entonces con papá aprendí a sembrar frijol, maíz, el arroz, el sorgo, el plátano, la yuca. Sé mucho de agricultura. Por temas de grupos al margen de la ley, me sacaron muy niña de allá. A los 12 años papá me sacó acá a Bogotá con la familia de él. Ellos me tuvieron hasta los 14 años. Entonces me internaron y empecé a trabajar interna a los 14 años y ya lo que ganaba como empleada del servicio doméstico interna era para el sostenimiento de la educación de mis hermanos y la ayuda de mis padres económicamente. ¿Ya vivías aquí en Bogotá? Yo ya vivía acá en Bogotá desde los 12 años. Hoy en día tengo 49 años. Doña Janet, ¿en qué momento conoce a su pareja, a su esposo? Yo sigo viviendo en Bogotá hasta cumplir los 14, regreso a casa, vuelve mi madre y me saca a Bogotá, vuelve y me interna y a los 17 años conozco a mi esposo. Pero, ¿por qué no te querían en casa? ¿Por el peligro de que fueras reclutada? Que uno se fuera de loco por allá, a donde no tenía que estar. ¿Te fueras a formar fila en los grupos al margen de la ley? Al margen de la ley, sí, señores. ¿Y cómo lo conoces? Cuéntanos eso. Yo nunca conocí al Parque El Salitre y una prima hermana me dijo que me iba a llevar a conocer el Parque El Salitre y estando en El Salitre lo conocí a él y él se presentó y me dijo de dónde era y hablamos un poquito así y ya me dio un número del teléfono y por medio del teléfono
Nos hicimos una amistad de como de unos 8 meses que nos hablábamos por teléfono, yo interna y él vivía en Soacha. Hasta que llegamos ya como a tener una relación más íntima, ¿no? De una pareja. Y ya él, de novios como al mes, me dijo que nos fuéramos a vivir. Y nos fuimos a vivir muy niños, tanto él como uno, porque él tenía 23 años, yo tenía 17 añitos. Pero hay algo que yo no entiendo, Janet, ¿tú estabas interna en dónde? Yo trabajaba en Chapinero, en una panadería, era interna de esa casa. O sea, ¿vivías ahí, trabajabas ahí? Yo trabajaba y vivía en esa casa, sí. Y cuando te vas a vivir con él, ¿cómo son esos primeros años de convivencia? Fueron hermosos, lo mejor que me pasó en la vida, los primeros meses. Cuando ya vivo con él, yo descubro que él era un ladrón. Entonces ya no me gustó, pero empiezo como a no permitir que él hiciera esas cosas, ¿cierto? Entonces no le permitía y lo cuidaba. Entonces yo le decía a él, mi padre me enseñó a ser trabajadora y mi madre, y a mí no me gusta eso, ¿cierto? De quitarle a uno el pan de trabajo a otra persona, no me gusta. Entonces yo lo enseñé a él que eso no se hacía. ¿Cómo así que era un ladrón? ¿Cómo te enteras tú que era ladrón? Porque él llegaba a la casa, llegaban 6 amigos. Y pues yo era una niña, porque uno de 17 años no tiene experiencia, sí, en hombres, mucho no. Entonces entraban los amigos y me decía, salga hacia afuera. Y me sacaban a la calle y se encerraban en el cuarto. Entonces a mí me causó curiosidad, sí, que por qué él hacía eso. Entonces, un día se me dio por decirle una mentira para poder lograr una verdad. Entonces, yo le dije, ¿tú robas? Entonces él me quedó mirándome a mí y no me contestó, ¿sí? Pero en el rostro me demostró que lo hacía. Entonces yo le dije, si tú lo haces, no me gusta que lo haga, porque el que roba o el que anda en malos pasos no dura mucho tiempo, la vida es corta. Entonces él como que, sí. Entonces yo le dije, yo no quiero vivir con un hombre que sea así, delincuente, no quiero a nadie en mi vida. Entonces le dije, no sé cómo vas a hacer, pero consiga trabajo en algún lado, que yo también soy de trabajo. Él madruga el otro día y consigue trabajo en La Flora. Me arroja la carpeta sobre la mesita de noche y me dice, mañana trabajamos los dos. No es que le gusta trabajar, y yo le dije, sí, a mí me encanta el trabajo. Y empezamos a trabajar en La Flora. Duramos 6 meses trabajando juntos en La Flora y nos iba súper bien. Entonces, un día menos pensado me dijo, espéreme en la casa que yo voy a ir a cobrar una plata que me deben. Y nunca llegó. Él no llegó. Eran las 11 y él no llegó. Entonces a mí me causó curiosidad el por qué. ¿Por qué no llegó? Entonces salí hacia la avenida, porque cuando eso vivíamos en el puente peatonal que es cerca al desvío que va para San Mateo, barrio San Mateo. Y encontré un amigo en un carro y se me hizo raro. Entonces yo le pregunté, ¿usted ha visto a Julano? Y él me dijo, no, no lo he visto. Volví, entré a la casa y no, yo no lo veía por esa avenida de Soacha, que es tan recta y solitaria, porque cuando eso eran muy escasas las viviendas al lado de la avenida. Entonces le digo, yo me fui para la casa, cuando eran las 11 timbró el teléfono. Entonces ya me dijo, es que estoy herido, me tienen en el hospital de Soacha. Y yo le dije, ¿herido por qué? Luego, ¿qué hizo? Entonces me dijo, mañana búsqueme en la estación de León 13, que me tienen ahí. Pero él no me dijo nada. Y al otro día madrugamos con mi cuñado y le llevamos desayuno, ya grave estaba. ¿Y qué fue lo que le pasó? No, él no me contó esa historia nunca, así como él sentarse a contarle a uno, no. Pero ¿y qué tenía? ¿Puñaladas? a él la policía le pegó un tiro. De pronto volvió a sus andanzas de estar robando. Sí, él estaba haciendo eso y la policía le pegó un tiro y fue condenado a 3 años de cárcel. ¿Y lo pagó? Sí, él pagó los 3 años, en los 3 años yo nunca le fallé a él, si era un lunes de visita, porque cuando eso se usaban los festivos también como visita, entrábamos el domingo, el lunes también, entonces yo entraba el domingo y el lunes también.
Nunca le fallé ninguna visita. ¿Y en qué Mientras cárcel lo estuvimos metieron? en la cárcel de la modelo, él era amoroso, cariñoso, chévere. Porque nosotros en sí no duramos sino 6 meses como pareja. Ya el resto, los 3 años ya fue en la cárcel. Yo le compré la celda, yo le pagaba para el aseo del patio, para las cosas que les pedían, porque ellos tenían que pagar ciertas cosas. Entonces yo le daba eso, le pagué el abogado. Le salió barata porque también era porte ilegal, ¿sí? Entonces con el abogado pues logramos un preacuerdo y le tocaron 3 años. Y cuando él salió, siguieron viviendo juntos. Cuando él sale, nos dirigimos hacia Usme porque yo conozco la localidad de Usme desde hace mucho tiempo también. Entonces nos fuimos a vivir a Usme, cerca de un hermano, pero las cosas no funcionaron muy bien porque el arriendo era costoso, ya me tocaba a mí, mi hijo, la carga era pesada para mí sola. Entonces me lo llevé hacia Los Llanos. Por primera vez él conoce Los Llanos, nunca había ido y se enamoró de esa tierra. Allí lo tuve 1 año y en el transcurso del año él tenía presentaciones en el juzgado del pueblo. Entonces se presentaba cada 8 días, cada mes y después cada 2 meses, cada 3 meses y así. Terminó de pagar lo poco que le quedaba. Pero tú en qué momento, o sea, ese hijo era con tu esposo. Sí. ¿En qué momento quedaste embarazada antes de que él Yo entrara a la quedé en cárcel? embarazo en la cárcel de Zaragoza de Soacha. Allá quedé en embarazo. Cuando estaba el recluido ahí. Cuando él estaba detenido, sí. De ahí de la cárcel de Zaragoza, él lo trasladan a la modelo. Y empiezas a tener esa relación y nos decías ahorita que fueron los mejores años de tu vida. ¿Y cuándo se empezaban a convertir los peores años? Cuando de ahí duramos 1 año, en Los Llanos duramos 1 año, nos vinimos otra vez para Bogotá. Entonces él trabajaba unos cultivos de cacao y con el papá. Cultivaban la tierra, había plátano, yuca, todo, comida. Él traía comida desde Boyacá acá a Bogotá y nos visitaba a mí y a mi hijo. Entonces yo vivía más que todo sola con mi hijo. Y empieza esa vida con él, en el Y llano. ya nosotros en Los Llanos ya no pegábamos por ningún lado, entonces otra vez regresamos a Bogotá, pero él vino y hizo unos trabajos en construcción con mi cuñado y de ahí sacó para comprarle un lote a la hermana, que se lo dejó barato. Cuando eso en ese entonces, 1,5 millones. Y compró el lote, hizo una casa en Texas y me trajo a vivir ahí. Acá Al en año Bogotá. de estar en Los Llanos. Regresamos a Bogotá al año. Yo ya me quedo en mi casita de Texas. Duré muchos años viviendo en esa casa. En esa casa de Texas hasta que mi hijo cumple los 6 años. Y quedo en embarazo de mi hijo de 22 años. Entonces, cuando tengo 3 meses, yo ya trabajaba y era auxiliar, o sea, ayudante de camarera. Pero ya la jefe me descubrió que estaba en embarazo y me dijo que no podía estar, porque yo era solo, cubría turnos, viernes, sábados y domingos y festivos. Entonces me dijo, no le puedo dar más trabajo, no, por el embarazo, y es muy riesgoso. Entonces él me propuso irnos a Boyacá. Cuando llegamos a Boyacá, llegando a Boyacá, descubro que él tenía otra persona. ¿Y cómo te das cuenta? Porque alguien de la familia lo mencionó. Janet, te das cuenta que él tiene un amante, decides ir nuevamente donde tu familia, y en qué momento él vuelve y te busca, o cómo empiezan esa vida de maltrato con él. Cuando descubro eso, nosotros teníamos muchos planes de vivir en Boyacá, un tiempo indefinido. Habíamos alistado varas para construir una vivienda y ya estaba próxima también a tener a mi hijo. Entonces, cuando nace mi hijo, yo ya no quiero estar ahí. Yo ya sabía esas cosas y ya eso ya no... Sé que no iban a funcionar bien, ¿cierto? Pero yo pensé que el sacarlo de allí iba a evitar que él de pronto nunca más volviera a hacer esas cosas, ¿no? Más nunca le reproché, ni le reclamé, ni le dije, ¿usted por qué lo hizo? No, yo simplemente callé y dije, no vivo acá en esta tierra, no voy a vivir acá, me voy lejos para donde la familia mía, mi padre y mi madre. Pero, desafortunadamente cuando llegamos a Los Llanos nosotros compramos tierra.
Compramos una finca, cultivamos la tierra, sembrábamos maíz, el café y la ganadería también tuvimos ganado y hacíamos contratos grandes de desmatona de potreros que durábamos hasta 3 meses. O sea, él se fue contigo después de que tú te enteras. Yo tú le digo, dices, no vivo acá y no vivo acá, pero yo no le dije el por qué, ¿cierto? Yo a él no le O sea, quise- él nunca no. se enteró que tú sabías que él tenía No. un amante Sí, y tú dijiste, si no. me lo llevo de Boyacá, Sí. pues deja al amante. Sí, Listo. yo pensé que esa era la solución, ¿no? Y te lo llevaste entonces para los llanos y Sí. empezaron a trabajar de nuevo. Entonces ya nunca le reclamo ni le digo nada. Llegamos a Los Llanos y ahí compramos una finca. Estaba la casa acá allá en Bogotá, ¿no? En Tejitas, la dejamos ahí. Y ya entonces compramos ganado, con lo que también hacíamos contratos grandes de 5, 6, 7 millones. Hacíamos contratos grandes de 3 meses. Entonces con eso se compraba ganado porque el propósito era como comprar harto ganado, ¿cierto? Pero llevando ya un tiempo también ahí, le descubro una muchacha joven también. Él consiguió una vecina. Y desde ahí para acá las cosas empeoraron ya. Yo tuve un cambio muy radical y él también. Y empiezo como a ver los defectos de él, ¿cierto? A mí me encanta la selva. Y soy de las que me pierdo en el monte y sí, me encanta. O sea, disfrutar el monte a solas. Entonces llegaban momentos en los que yo me perdía en el monte y meditaba sola, sin pelearle ni reprocharle nada, ni hacerle reclamos de nada, sino que ese dolor yo me lo iba comiendo solita. O sea, nunca le decías a él que tú sabías que él tenía amante. No le decía. ¿Y por qué no le contabas? ¿Él era de carácter fuerte o por No. evitar confrontación? O... No, de pronto no, en ese momento el miedo, ¿cierto? Acabar el hogar, el miedo a quedar uno solo con 2 hijos, el miedo a dejarlo a él, la inseguridad de estar sola sin él, porque a pesar de eso yo a él lo amaba muchísimo, mucho, era mi vida, era todo para mí. Y tu familia también nos comentabas ahorita detrás de cámaras que tu familia, pues muy conservadora, muy religiosa, también te decía, usted no puede dar a su marido, cómo se va a quedar con sus hijos solos. Los hijos no se crían sin padre, me decía mi mamá. Si uno encarga hijos es para que esté el papá al pie de ellos y no esté críalos solos, sin la falta del papá. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno no se desahoga o uno no tiene diálogo con la pareja para abordar ciertos temas? Uno se llena de resentimiento y uno guarda dolor, ¿ve? Uno se guarda ese dolor. Nos contabas que empezaste, o sea, ya cuando fue esa segunda vez que te enteras que tiene otra persona, empezaste a cambiar. Yo cambié. ¿Qué empezó a cambiar dentro de ti? Perdí el interés al hogar, ¿sí? A los hijos. De uno ya no preocuparse por ellos, de decir, venga, ya llegó, le sirvo el almuerzo, lo atiendo, esto, no. Se acabó eso. Se fue acabando, ¿sí? Y ya había, digamos, diálogos de uno solo, de estar uno. Yo me perdía en el monte mucho tiempo, digamos 2 horas, 3 horas. Y de uno decir, venga, pero si él me quisiera, me daría las cosas, o sería detallista conmigo, o así. Me demostraría el amor de otra manera, ¿cierto? En una ocasión sí le lloré y yo le dije, aléjese de esa familia, o no vaya por allá, no visite esa familia. Esa familia nos hace daño a nosotros, más no le dije el por qué, ¿no? Nunca le reclamé por eso. ¿Y cómo empiezan los maltratos? Ya de ahí tengo mi hija de 17 que tiene ahorita 17 años. Cuando mi niña cumple los 2 años ya yo no aguanto más. O sea, no aguanto porque, digamos, yo no reclamaba, no esto, pero yo ya me había convertido en una persona muy diferente. ¿Ven? Yo ya era diferente. Yo ya no era la misma, no. O sea, ya tenías... Yo ya llevaba mucho resentimiento adentro, más no, ¿cómo le digo? No le peleaba a él por celos, no lo hacía. Pero yo veía llegar la muchacha a la casa
y llegaban trabajadores a la casa y se sentaban en la mesa y yo tenía que servirles la comida, y el desayuno. O sea, el llevaba almuerzo. al amante a tu Sí. casa. Y él creía que yo no sabía y yo sabía. ¿Y tú cómo te diste cuenta de Yo me ella? sentía miserable en ese momento, me sentía de lo peor. ¿Tú cómo te diste cuenta de ella, de que ellos dos sostenían una relación? ¿Cómo supe? Un sexto sentido. Nosotros las mujeres tenemos un sexto sentido. ¿Y no será que de pronto lo pensaste pero no pasó? ¿O sí lo viste? ¿Qué? La infidelidad de En una situación estaban trabajando y llegaron todos los trabajadores menos él y ella. Y yo le hice, por primera vez le hacía un reclamo. Yo le dije, ¿usted qué hacía con esa mujer atrás? Tanto tiempo, los trabajadores almorzaron ya hace una hora. Están otra vez para ir a trabajar. ¿Y usted hasta ahora llega con ella? ¿Qué está pasando? Entonces él me dijo, no pasa nada, no vaya a empezar a hacerse películas, a hacerse ideas. Pero yo en el corazón sentía las cosas. Hasta que una vez la mamá de ella me dijo, acá en la vereda hay alguien que está enamorado de su marido y usted es poca cosa para él. Yo no dije nada, sencillamente le dije normal. En los hombres es normal. Los hombres son mujeriegos y no creo que haya en la tierra un hombre que sea fiel a su esposa, no. Es normal. Pero más sin embargo yo busqué a un vecino que es como mi padre para mí y a él sí le conté las cosas. Janet, ¿y él, además de las infidelidades, era agresivo contigo? No, él tenía una manera de, ¿cómo le digo yo? De hacerlo sufrir a uno diferente, ¿Qué maneras? con los hechos, con sus acciones, lo hacía sufrir a uno. ¿Qué hacía? Nunca me celebró los cumpleaños, ni nunca me daba las cosas, No era nada detallista contigo. no. Si yo quería cosas, yo tenía que conseguirlas. ¿Tú recuerdas la primera vez que él te pegó? Sí, eso hace más o menos 14 años. ¿Cómo fue? Nosotros llegamos a Bogotá después de que yo me vine a Bogotá cuando la niña tenía 2 años y él se viene al poco tiempo porque él dice que no aguanta estar sin mí en la finca, que le hago falta, que sí, que mire que se decayó todo, que la comida, que no sé qué, los animales. Y yo le dije, no, yo no vuelvo a la finca, nunca más volveré a vivir con usted en una finca, nunca más, porque ahí ya entendía de que yo no era prioridad para él, porque él no me daba el vestuario, ni los zapatos, nada. Claro. Entonces, para mí era difícil tener mis cosas de aseo. Y entonces yo dije, no, yo me voy para Bogotá con mi niña de 2 años y el niño de 7 años. Y llegamos acá a Bogotá y yo me metí otra vez al lote, que era del Texas, lo arreglé y a los pocos meses él también llegó. Quedé en embarazo de otra niña. Y ya empezamos a trabajar juntos cuando al poquito tiempo descubro que él tenía otra persona acá en Bogotá. Y empieza mi calvario. Ahí. Pero esta vez sí lo viste. Después de 2 años Lo viste. lo vi. Pero yo sabía que él tenía otra persona. Pero esa otra persona sí la viste. ¿La conozco? Sí. ¿Y viste que algo pasó entre ellos? Sí. ¿Y por qué comienza tu calvario esta vez? Porque ahí sí ya yo me cambio diferente. ¿Cierto? Ya no le lavo la ropa. Ya no. Yo me levantaba al comienzo que llegamos a Bogotá. Yo me levantaba a las 3 de la mañana. Le hacía el almuerzo, el desayuno y le empacaba a él su almuerzo en su tacita y él se madrugaba a trabajar en construcción, ¿cierto? Y yo dejaba a las niñas en el jardín y al trabajo también, ¿sí? Llegaba un poco más temprano que él, pues obvio, yo pagaba para que a mis hijas me las sacaran del jardín y me las tuvieran mientras yo llegaba tipo 6, 7 de la noche. Recogía a las niñas y a la casa y la comida. Preparaba la comida, les daba de comer y a dormir. Y la misma rutina, ¿sí?
¿Con tus 4 hijos? con mis 4 hijos, sí. ¿Y cuándo te empezó a maltratar? Cuando le empecé a reclamar, él ya no le gustó. ¿Cómo fue esa primera vez? Cuéntanos por qué fue la discusión, qué pasó. Por el teléfono, porque descubrí que una mujer le hacía reclamos, ¿sí? Y le hablaba, y yo la escuchaba, él estaba acostado junto a mí, cuando yo escuché que una mujer le reclamaba. Entonces le quité el teléfono y corrí hacia otra habitación y me encerré y ya él detrás y ya, no, eso fue terrible. Fue la primera pelea entre los dos. Era algo parejo, ¿sí me entiende? Él me daba más duro, pero yo le alzaba mano también y ya se salió todo de control. Empezaron a Fue golpearse. un infierno total. ¿Y cuánto tiempo duraron golpeándose? Los 14 años. ¿Y tus hijos a medida que fueron creciendo, qué hacían al ver que su papá, o sea, que entre ustedes dos... Mi hijo mayor, Pasó nada. nada. Él lo único que hacía era sacar las niñas y alejarlas de la casa. Él se alejaba con las niñas. Lo primero que hacía era sacar las niñas, pero él no intervenía, no. Cuando él ya llegaba, el papá tenía la cara rasguñada, la mamá un ojo negro, o la boca reventada, o sí. Pero él tampoco no decía, paren esto, no. ¿Y esas agresiones fueron empeorando Sí. con el tiempo? Sí. Peor las cosas todos los días. Era un infierno, la casa era un infierno. Problemas, las viejas lo llamaban. Ya entonces una vez recibí una llamada de la señora y ella me insultaba. Me decía vulgaridades asquerosas. Me decía muchas cosas degradantes. Y yo también la insultaba porque uno no puede decir que uno fue inocente en ese tema, no, yo también la insultaba a ella. Hubieron momentos que también de pronto al comienzo le suplicaba llorando que se alejara del hogar porque sí, estaba destruyendo una familia grande de muchos años, pero no. En medio de los maltratos, pues, ¿qué decían las familias de ustedes, tanto de él como la tuya, o nadie se metía ahí? No tuve familia para eso. Estuve sola. Cuéntanos por qué estás aquí. Por quitarle la vida a él. Sí. Llegó un momento en que ya él me dijo que yo intenté alejarme de la casa. Me interné en Acacias, en una hacienda de una señora que tiene comodidades, ¿sí? Entonces, con ella trabajé 3 meses, me pagaba súper bien, prestaciones, todo. Yo desempeñaba el trabajo de aseo. Entonces él me dijo que regresara a la casa, que sí, que en la casa hacía falta, que él se casaba conmigo. Eso fue para un 17 de diciembre. Yo regresé de Acacias. Eso todos los días llamaba. Todos los días, vieja, usted hace falta. Las niñas, ¿no? Esa casa está vuelta un basurero, me decía, el baño está sucio, la ropa, nadie lava la ropa, nadie cuida, nadie es. Entonces, yo regresé con él. Él me dijo, dígame dónde está, yo voy a buscarlo. Usted no tiene que estar por allá. Él es acá, su casa. Y yo me vine creyendo que sí. Dijo, yo esa mujer la dejo como sea. Yo no le voy a hacer más daño, véngase. Y no. Cuando yo llegué, para el 24 de diciembre la señora lo llamó. Y le escribió, llámeme que lo necesito. Entonces, yo le escribí a ella, o sea, él estaba en el baño bañándose y yo vi el mensaje y yo le devolví, ¿cierto? Entonces yo lo que le digo a ella es que nos vamos a ver esta semana, vamos a vernos este fin de semana, nos vamos a encontrar para ir a un hotelito o qué. Entonces ella le contesta a él y me dice por teléfono, creyendo que era él, dice, pero si esta semana nos hemos encontrado 3 veces. Y él me había jurado que él ya había dejado a esa mujer. Para mí fue terrible eso, otra vez volver
a empezar de cero otra vez. Dije, no, difícil esa situación. Más sin embargo, yo estuve en la casa otros días, otro tiempo, y volví, me bajé a Villavicencio a trabajar con una amiga en un hotel de camarera, y trabajé un mes exactico. Cuando mi hija, mamá, yo no puedo vivir sin usted, mami, por favor, lléveme con usted esto. Y yo estaba buscando cómo conseguir una casa o poder pagar un arriendo, pero en el momento estaba de arrimada, no podía llevarme a mis hijas, no podía. Entonces, la niña me atormentaba también, mami, yo no puedo vivir sin usted, mami, lléveme, yo trabajo con usted. ¿Cómo? Yo me devolví. Entonces yo llamé al colegio y hablé con la rectora del colegio, y yo le dije, señora rectora, la saludé, todo, le dije, ¿cómo está Eliana? ¿Cómo va comportándose Eliana en el colegio? ¿Cómo está mi hija en el colegio? ¿Cómo están mis hijas? Ella me dice, señora Janet, yo tenía que hablar con usted. Quería saber de usted. Le dije, es que mi trabajo no me lo permite. Le dije, llego de noche y en el día no estoy. Yo quiero saber de mi hija, ¿cómo está así? Entonces ella me dijo, la niña lleva 17 días que no asiste al colegio. Esa señora me dijo eso y yo al otro día estaba acá en Bogotá. Yo empaqué maleta y de una dije, no puedo estar lejos de la casa. Imposible, él no sabe cuidar a mis hijas. Dije, ya no puedo, ya no puedo más. Vamos al día que sucedieron los hechos, Janet. ¿Qué pasó ese día? Ese día él me dice que yo tengo que irme de la casa. Que ya no podíamos vivir así, que no podíamos estar ya ahí. Que él se quedaba en la casa con sus hijos. Que él era el que tenía el trabajo y les compraba la alimentación, pues que me fuera yo de la casa. Que ya no había otra salida. Entonces ya mi hijo mayor manejaba la economía. Entonces yo le pedí a mi hijo que se fuera de la casa. A mi hijo mayor le dije, usted ya es mayor de edad, váyase de la casa. Porque el papá tenía fuerza en el hijo y él también. O sea, tu hijo mayor apoyaba al papá. Sí. Entonces, porque él era el de la economía. Ajá. Ve, la estabilidad estaba en él, digamos, en la alimentación y en los servicios. Yo hacía otras cosas que no se reflejan en el hogar, que es el vestuario y la educación. Entonces, yo le pedí a mi hijo que se fuera de la casa porque él intervenía, ella también era agresivo con uno y uno también con él. O sea, la casa era un infierno. En ambas partes, total, uno era un infierno total. Entonces ya él se fue. Esa noche él se fue, mi hijo, eso fue un viernes por la noche, él se fue para Villavicencio, tenía una persona por allá y él se fue hacia allá, a Sabillao. Yo ya tenía empacada la ropa, todo, porque a mí me tocaba irme de la casa. Y él, me acuerdo tanto que mi esposo le dijo, ¿por qué no lleva a su mamá? O sea, que me sacara a mi hijo mayor. Y mi hijo le contesta de mala gana, le dice, es un asunto suyo, no es mío. Yo no tengo por qué sacar a mi mamá. Él no contestó nada y él ya se acostó a dormir al otro día. Él madrugó a levantarse, eran las 4 de la mañana, él se levantó temprano, porque él me dijo que para sacarme de la casa tocaba la madrugada, o sea, para yo salirme de la casa tocaba la madrugada a escondidas de los vecinos, que nadie se diera cuenta, ¿no? Y ya entonces él se levantó a traer el carro y es lejos, toca pasar por un potrero, sitio desolado. Entonces ya él entra, se fuma un cigarrillo, entra otra vez, se fuma otro cigarrillo y yo entro a la habitación y miro todas mis cosas. Entonces yo digo que es como el diablo, porque me dio un vuelco total. O sea, es algo feo. Algo feo.
una rabia muy horrible. Donde yo dije, ¿por qué yo? Si yo nunca le fui infiel, nunca. ¿Por qué? Yo dije, ¿por qué mis hijas? ¿Por qué me tengo que quedar sin mis hijas? ¿Por qué alejarme de mis hijos? ¿Por qué? Si yo fui fiel a él todo el tiempo. Y ya se me llenó la cabeza de mucho odio, de mucha rabia hacia él. Y así como él cierra la puerta, yo lo sigo con la escopeta. Y ya le digo, las cosas. Él se queda de frente, él me mira de frente, pero él no creyó que yo iba a hacer eso. No creyó eso. ¿Qué le dijiste? Yo le dije, me cansé de usted y sus mozas. Me cansé de que toda la vida yo fuera una basura para usted. Y ya no aguanto más. Y ya no aguanto más. Le dije, no acepto que me quite mis hijos. No. Dije, porque a mí me costó dolor parirlos. Y todos los tuve en el campo. Con humildad, para que me los quite así, no. Y le disparaste. Le disparé con eso. Él me pide ayuda. En el momento en que pasa eso, él me da la espalda. O sea, él ve que yo levanto eso y él me da la espalda. Pero él no me dice ni una sola palabra. Si él me hubiera hablado, me hubiera bloqueado. Porque yo lo amaba mucho a él. A pesar de todo, yo quería que él cambiara. Después de eso, él me dijo, busque ayuda a la policía. Y yo fui a buscar a la policía. Yo fui al CAI de la policía y busqué ayuda. ¿Y dónde le disparaste? Pero él me dijo, no le diga a la policía que fue usted. No le diga a la policía que fue usted, solo busque ayuda, diga que sí, que estoy herido y ya. Y yo bajé corriendo del potrero y busqué a la policía. ¿Y dónde le disparaste? En la espalda, Le diste un solo tiro en la espalda. sí. Y él cayó al piso y te seguía hablando. Sí, Y llegaste a la estación de policía y ¿qué dijiste? yo llegué corriendo allá, yo le dije a la policía que mi esposo había sido herido, que lo ayudaran por favor. Y me devolvía corriendo para ayudarlo a bajar porque es feo, el sitio es feo, tocaba bajarlo un buen trayecto. La policía lo bajó y lo subió al carro, pero en el carro también yo venía en el carro de la parca. Yo me subo con él al carro y lo colocan por medio de las piernas para yo sostenerlo. Cuando llegamos al hospital de Macy y lo entran por urgencias. Y ya ahí el policía, él me revisa los ojos y la boca y me dice, fue ella. Así, fue ella. Me coloca las esposas y me llevan a la fiscalía de Molinos y ahí me reseñan y hacen todo lo que es debido. Y cuando él te señaló de haber sido la persona que disparó, ¿tú dijiste algo? No, yo no contestaba nada, nada. No contesté nada. Y ahí te mandaron para la estación de Molinos, policía. Sí. ¿Y cuándo te enteras que él fallece? A mí me llevan y me tienen 3 días en la estación de Monte Blanco. Y a los 3 días me deja libre la fiscalía por falta de pruebas.
Entonces, mi hijo mayor me llama a mi hermano y le dice, si mi mamá no se entrega, hago y deshago. ¿Tus hijos estaban en el momento que tú disparaste la arma? No, mis hijas sí, Y ellas estaban dormidas. Mis hijas estaban dormidas. ¿qué te dijeron ese día? A mí no, pero la niña menor le dijo al policía, no puedo creer que mi mamá haya hecho esto a mi papá. No lo puedo creer. O sea, tus hijas fueron las personas que le dijeron al policía que había sido tú. Es la frase de mi hija, no puedo creer que mi madre haya hecho esto a mi papá. Pero para la fiscalía no es sustentable porque es una niña de 12 años. Entonces no sirve como evidencia, no se puede utilizar la menor de edad, de esa edad, ¿no? No se podía. Entonces es tu hijo mayor el que mueve todo para que tú seas capturada nuevamente. Cuando él llega al hospital de Meissen, es trasladado al hospital del Tunal y en el hospital del Tunal llega la familia de mi esposo. Sus hermanos que viven en Boyacá, todos. Y ellos hablan con mi hijo mayor, con mis hijos dos mayores y los convencen de que la reunión que hacen en Otanche es o ella paga con cárcel o la matamos. Entonces, era así, o el decir era, acabamos hasta con el nido de la perra. Y yo no quería que mis hermanos pagaran por algo que ellos no tenían nada que ver en eso. No, ni lo hubieran permitido tampoco, si ellos hubieran sabido algo así, no lo hubieran permitido tampoco. Porque lo querían muchísimo, porque él era un hijo para mis padres. Mi esposo fue muy amado por mis padres. Fue una persona muy especial para ellos, sí. Para tus papás. Para mi papá, sí. Lo quería mucho. Porque él era, digamos, una persona que no... muy humilde, muy de campo, muy bueno con ellos. Él como papá fue un excelente papá. Pero conmigo no. Cuéntame un poco de una escopeta. Esa historia de esa escopeta es un regalo que mi suegro le hace a mi hijo. Porque nosotros íbamos hacia los llanos con mi bebé y mi hijo. Mi hijo tenía 7 años, el mayor. Y él le dijo, abuelito, yo quiero aprender a cacería. Y él tenía muchas. Mi suegro tenía muchas armas y esa en especial fue un arma que cuando la guerra de la violencia de entre godos y liberales, algo así, el Estado, años. el gobierno se las dio a los campesinos para protegerse, ¿sí? Que eran los chulavitas y bueno, esa historia muy bien no la conozco, pero es por ese lado. Sí, era la guerra entre liberales y conservadores. Entonces el Estado, cuando eso tenía un nombre especial, como el FBI, algo así, ¿cierto? Ajá. Pero era diferente, se llamaba diferente. Ellos les dieron las armas a los campesinos. Entonces era la reliquia de la casa. O sea, era la escopeta 60 mejor años guardada. llevaba con mi suegro. 60 años. Y le hizo ese gran Allá regalo. pegada y amarrada. Y le hizo ese gran regalo a tu hijo. Entonces mi esposo le dijo, papá, ¿por qué no me la vende? Le doy 1 millón. Y él le dijo, no, déjemela ahí, que es la reliquia de la casa. Entonces cuando mi hijo le dijo al abuelo que se la regalara, él le dijo que sí, de una. Y se la dio a mi hijo. Entonces ya el papá la limpió, la brilló, la organizó, le mandó a hacer cachas nuevas, sí, la mandó a organizar. La llevamos para Los Llanos y convivió con nosotros los 12 años que estuvimos en Los Llanos, estuvo con nosotros. Cuando regresamos a Bogotá volvió con nosotros. Y se utilizaba Todo para el algo. tiempo estuvo con nosotros. En Los Llanos sí, para conseguir la carne del monte. ¿Y quién la utilizaba? Mi esposo. Mi hijo no llegó a utilizar eso. ¿Y tú qué pensabas? ¿Cómo te enteras del fallecimiento de él?
Fue duro porque yo sufrí de depresión durante muchos años y era medicada por psiquiatría. Y mi hermana decide internarme en La Paz. Cuando me internan en La Paz, íbamos entrando, o sea, estaba yo hablando con el doctor que me recibe y me dan la noticia que él había muerto. ¿Cómo recibiste esa noticia? Terrible, feo, con mucha tristeza, porque pues uno no quería eso así, que las cosas terminaran así, ¿no? ¿Y tus hijos actualmente qué piensan de ti? ¿Cómo es tu relación con ellos? No sé qué pensarán, pero están con dolor en su corazón, mucho dolor en su corazón. O sea, ¿no has hablado con ellos? No, tengo más comunicación con mi niña de 17 años. La menor. Sí, ¿Y ella qué te dice? fuerte. Que ella sabe todo lo que yo tuve que pasar con el papá, que ella no me juzga, porque viví muchas humillaciones de él. Y que si yo en algún momento peleaba con él era porque era lo que llevaba dentro, de todo lo que había aguantado. Y que ella no es nadie para juzgar. ¿Y tus hijos mayores? Al comienzo era fuerte, porque mi hijo de 23 es grosero conmigo y me trataba feo. Pero yo he sido fuerte, digamos, acá en este lugar. He aprendido a ser fuerte. Porque sé que las cosas con ellos toca lentos. No se puede forzar algo que ellos tienen que sanar. Entonces toca esperar el tiempo para que ellos sanen, y más que ellos les toca solos, ellos no. Las niñas rechazaron los psicólogos, ¿sí me entiende? Ellos no respondían ninguna palabra, ninguna nada. Que si su mamá le pegaba a su papá, ellos no respondían. Que si su mamá fue agresiva con su papá, ellos no respondían. Entonces fue difícil como poder profundizar con los psicólogos el tema de la familia. ¿Y recibes visitas? Mi hermana, sí, viene la menor a verme acá. ¿Y tu familia qué dice? Fuerte para mi padre y mi madre, ha sido muy fuerte, muy doloroso para ellos. Porque no solo me perdieron a mí, sino a él, que era como un hijo para ellos. Los nietos, porque ellos también tomaron represalias con ellos, alejándose un poco de ellos. ¿De tus papás? De mis papás. La mamá también de él, porque ella ya vive aún todavía. Es triste. Eso es algo que es triste para todos. ¿Crees que en algún momento vas a recuperar a tus hijos? No sé, solo está en las manos de Dios. Pero mi niña de 17 sí. Sí, ¿qué más? Vivió abuso sexual también. De él. Que fue como también una parte muy fuerte de tocar ese tema. Sí, vemos que todavía es muy doloroso para ti hablar de esa situación, Sí. porque incluso antes de empezar a grabar, cuando nos empezaste a contar, omitiste esa parte. Hasta ahora nos estás Sí. diciendo que fuiste víctima de él en ese sentido. Lo denuncié en la fiscalía, en la comisaría, pero no me pusieron atención. Pedí ayuda. Pedí mucha ayuda, pero no sirvió de nada. Y aún así nos has dicho durante toda la entrevista que tú lo amabas Sí, mucho. sí, lo quise mucho. Era, no sé, algo raro. No sé por qué, pero lo amé con locura. Lo deseaba tanto. Nos hablabas que estas situaciones pasan porque te callaste mucho, porque te Porque, reprimiste, sí. nunca hiciste nada, y en esa bala
se fue todo tu odio o Sí. rabia o todas esas cosas que tenías escondidas. Sí, ahí se fue todo. Todo. Es como si, no sé. Es como cuando uno rebobina en menos de nada un cassette de todo el tiempo que aguantó, de todo lo que tuvo que soportar. Fuerte. Fuerte es. Acá es donde de pronto, porque uno con las compañeras se desahoga, ¿cierto? Puede uno como Ir soltando. puede contar eso. Le dije a mi hijo una vez, le dije, su papá me abusa. Y él me dijo, ay, a mí no me hable de esas cochinadas. Así. Y uno de un hijo varón que espera, uno de madre. ¿Y tus hijas también lo sabían? Sí. Sí, ella lo sabía. Sí. Eso pasa en el desespero de él porque llega un momento en que yo le digo, ya no quiero estar con usted, no quiero dormir más con usted. Por miedo a las enfermedades, porque esa dinámica de él ser así me producía mucha infección urinaria. Y yo era cada nada en el médico con infección urinaria hasta que un médico me dice que si yo estaba con más personas. Y yo le contesto que no, pero que mi esposo sí. Entonces él me explica y me dice que el pH de uno de mujer con otra es más fuerte el de ella que el de uno y que eso le producía una infección urinaria. Pero entonces ya mi infección urinaria era ya muy constante porque la demora era que yo estaba con él y de una, a mí me tocaba correr al médico, de una droga, antibióticos para la infección urinaria. Y quedé con eso. Yo no puedo aguantar sed, porque a mí me pica infección urinaria de una. Eso lo heredé de él. Ahorita tú me comentabas que tú lo deseabas mucho. Sí. ¿En qué momento entonces empiezan esos abusos? Cuando yo le digo a él que ya no quiero dormir con él. Entonces él me reclama y me dice, es que tiene mozo, es que no sé qué es, y me trata feo. Entonces me dijo, es que tiene mozo, dígame que usted tiene mozo, por eso es que usted me rechaza, por eso es que no sé qué, por eso. Entonces yo le digo, no, es que me produce asco. O sea, ya era digamos, como parte de la relación que ya se estaba acabando, ¿sí ve? Más sin embargo, yo le dije, vamos a una iglesia cristiana, ¿sí? Y nos enfocamos en eso, porque nunca, digamos, es tarde para uno llegar a recuperar algo, ¿cierto? Nunca es tarde para uno recuperar el hogar de tantos años. Cuando uno quiere, se lo propone y lo hace, ¿cierto? Entonces nunca es tarde. Pero él no, él estaba muy encaprichado con esa señora. ¿Te sueñas con él? Sí, ¿Qué sueñas? soñé la primera vez como 3 días antes de morir él, me soñé con él, viéndolo desnudo y teniendo relaciones sexuales con él. Pero él estaba acostado, yo estaba sobre él y él me hizo así, me dijo, ya pailas, ya pailas. ¿Y después de que él falleció, te has soñado con él? Él después de ese sueño falleció a los 3 días. Y estando acá, me soñé un sueño en una piscina. Y la piscina era transparente. Y yo caminaba sobre el agua. Y él estaba esperándome al otro lado. Me impresiona, o sea, de pronto ya se estaba despidiendo. Sí, Está era diciendo como- que, sí, que que estaba ya no. muerto. Sí, que ya no, de pronto como pareja no iba a servir o no iba a estar como pareja ya la situación. Que ahí acababa todo. Janet, y acá en la cárcel, pues ahorita cuando te vimos fue impactante porque pues en la población carcelaria no es tan común ver una mujer como tú, una mujer ya mayor, una mujer que se ve que es mamá, que, Sí. bueno, de tu perfil. Son muy pocas. Exacto, son Sí, muy son pocas poquitas. las que se ven. De tu perfil. Exacto, ¿qué has aprendido acá en la cárcel? ¿Qué le digo yo? He descansado en este lugar. He tenido paz.
Sí. Y yo digo que, o pienso en este lugar, he venido a aprender que la tranquilidad se la da a uno donde uno quiera que vaya. La vida se la da a uno donde uno quiera que vaya. Y uno solo busca donde quiere estar. En el lugar que usted quiere estar. Y aquí he aprendido muchas cosas. A no sentirse uno solo, a aprovechar la biblioteca al máximo, porque a mí me encanta la lectura desde muy niña y no lo había podido lograr, ¿cierto? Pero acá tengo tiempo para ello, para disfrutar de la lectura. Los talleres también pues nos dan la oportunidad del descuento, no es mucho, ¿cierto? No es mucho para una condena tan grande, no es mucho, pero pues aprendemos a sobrevivir con eso, ¿ve? Si el tiempo te llevara nuevamente a ese momento, ¿qué hubieses hecho? No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. No, porque de pronto en la ceguera de uno no ve, o en ese momento que uno se llena de tanto dolor y tanta rabia, no vi el dolor que le causaba a mi familia y a mis hijos. ¿Ve? Fui egoísta por no pensar en ellos. Pero quizás de todas esas lecciones que has aprendido acá, tus decisiones en el pasado hubiesen sido diferentes. Si quizás ya supieras todo eso que has aprendido Sí, acá. claro, sí, obvio que sí. Sí, porque acá he visto que las mujeres están solas. ¿Ve? Que aquí llegan hasta casadas y duran un par de meses y quedan solas. Que el hombre no apoya igual como la mujer es tan constante con el hombre. No. Aquí descubrimos eso. Que el hombre no puede vivir sin la mujer, sí. Pero que la mujer es más que todo como algo como yo la necesito a usted, más usted a mí no. Sí, eso, algo así. Porque la mayoría de las mujeres acá son solas. ¿Ve? Del patio de nosotros somos como 470 y no alcanzan a entrar 30 varones en una conyugal. El abandono es total del hombre a la mujer. Entonces es donde uno dice, no, yo prefiero estar sola. O salir de este lugar y no estar con varones, no. Quizás en este lugar te pusiste como prioridad tú por primera vez en la vida. Sí, aprendí uno a amarse uno primero y a darse valor en la vida a uno como mujer. Y digamos lo capaz de que uno también solo puede salir adelante, ¿no? Y también retroalimentándose con libros de superación personal, también eso es mucho lo que le sirve a uno acá, o el diálogo con las psicólogas también es algo que ellas están pendientes de uno, ¿cierto? ¿Tú qué les dices a las mujeres que hoy están viviendo la situación que tú viviste, que están siendo maltratadas, abusadas, que quizás están teniendo que vivir este infierno que tú así lo relatas? Que el primer llamado de alerta es al gobierno, ¿cierto? Al gobierno. De verdad poner atención cuando uno pide ayuda, ¿sí ve? Porque esto no hubiera pasado si ellos de verdad hubieran prestado una atención bien, ¿ve? Porque a mí me mandaban la psicóloga a la casa, ellas llegaban a la casa. ¿De qué servía si vivía con la persona con la que vivía peleando en la casa? Eso no sirve de nada, ¿ve? Era cuestión de llegar a un preacuerdo y bueno, váyase por un tiempo, bien sea el uno, bien sea el otro, pero sí. Seguramente este video lo van a ver tus hijos. Si están ahí, te están escuchando, quisieras decirles algo. Sí. Sí, en algún momento mis cuñadas ven esto, mis cuñados, de parte mía, un afecto muy especial hacia ellos. No hay resentimiento hacia ellos de mi parte.
hacen parte de la sangre de mis hijos, son importantes para mis hijos. Les deseo lo mejor, pero también a la vez les pido perdón por el error tan grande cometido. Y el perdón más grande se lo pido a mis hijos, porque en ese momento de tanto dolor y de rabia y de impotencia no pensé en ellos. Ve. No quería que ellos tuvieran que vivir esto. No. Una mamá no quiere eso para sus hijos. Janet, gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes, porque con esta realidad que se vive en Colombia se demuestra con estos videos de que sí, el gobierno debe hacer cambios. Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse y si tiene una historia que contarnos, escríbanos a producción conductadelictiva@gmail.com. Nos vemos en un próximo episodio.